Esta clase corresponde a la segunda parte del sistema respiratorio. En la parte previa habíamos visto este esquema donde el sistema respiratorio tenía una porción conductora y una respiratoria. La conductora constituida por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y una porción respiratoria que se consideraba desde el bronquiolo respiratorio hasta los alvéolos. De lo que nos vamos a ocupar en esta clase es del conducto respiratorio, empezando con la tráquea hasta los alvéolos. Empecemos con la tráquea. La tráquea es un tubo corto y flexible que mide unos 2,5 centímetros de diámetro y más o menos 10 centímetros de longitud. Se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax, en donde se divide en los dos bronquios principales primarios, como estamos viendo en nuestro esquema de la derecha. La luz de la tráquea se mantiene abierta. ¿Por qué? Porque tiene unos anillos cartilaginosos incompletos, en número de 16 a 20. Acá estamos viendo un corte transversal de la tráquea, donde la flecha amarilla me está mostrando el epitelio, o sea, la parte interna de la pared de este órgano. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el cartílago. Como les decía, tiene 16 a 20 cartílagos en forma de herradura que no completan la parte posterior del órgano. En esa parte posterior del órgano, en vez de cartílago, tenemos el músculo traqueal. Y acá tenemos unos cortes histológicos de la tráquea del libro de ustedes. Un corte transversal para ver la relación de la tráquea con el esófago. Fíjense en la imagen del lado izquierdo. Vemos la luz de la tráquea, vemos el cartílago traqueal en forma de C. En parte ese cartílago traqueal está calcificado. Y vemos la parte posterior, la membrana fibroelástica posterior de la tráquea. Y al lado de esa membrana fibroelástica vemos la pared del esófago. Hay una estrecha relación entre la tráquea y el esófago, como se puede ver en esta imagen. A la derecha vemos lo mismo desde el punto de vista de la tráquea a mayor aumento, donde se observa la mucosa, la submucosa, el cartílago y el tejido óseo, o sea, la calcificación focal del cartílago, el cartílago hialino de la tráquea. Como podemos ver en nuestra imagen histológica, la tráquea tiene 4 capas bien definidas. En primer lugar, la mucosa, después la submucosa, un cartílago hialino y por último la capa más externa, que es la adventicia. La mucosa tiene, como dijimos, un epitelio respiratorio que después vamos a ver las características de sus células. Por debajo del epitelio tenemos una membrana basal y una lámina propia. La membrana basal es muy gruesa, mide entre 25 y 40 micras de espesor. Y la microscopía electrónica revela que consiste en fibras colágenas muy juntas ubicadas justo por debajo de la lámina basal epitelial. Por debajo tenemos una lámina propia. En la lámina propia nosotros tenemos tejido conjuntivo laxo con linfocitos, con otro tipo de células como plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. Y también podemos encontrar que estas células formen nódulos linfoides, lo que se llama el tejido linfático asociado con los bronquios, VALT. Entre esta mucosa y la submucosa encontramos una lámina de tejido elástico llamado membrana elástica. Esta membrana
no se ve muy bien en los cortes de hematoxilina y eosina. Por debajo tenemos la submucosa, que es un poco diferente al de la mayoría de los demás órganos. Eh, Acá es la submucosa es un tejido conjuntivo relativamente laxo y su aspecto es bastante similar al de la lámina propia. Dentro de ella encontramos glándulas mucosecretoras con semilunas cerosas. Y acá tenemos otras imágenes donde nos muestra la primera a la izquierda, fíjense, el epitelio, la lámina propia y ya la submucosa donde están las glándulas. A la derecha nos muestra un estrato más abajo, o sea, nos muestra el epitelio, la lámina propia, la submucosa donde están las glándulas y por debajo tenemos el cartílago hialino que está marcado con el número 1. Este es un corte de la parte posterior de la tráquea donde dijimos que no había cartílago. Los cartílagos tienen forma de C y en la pared posterior esos extremos no se unen. ¿Qué tenemos acá? Tenemos todas las capas. Tenemos el epitelio, la membrana basal, la lámina propia, la submucosa. Por fuera de la submucosa tenemos el músculo traqueal y por fuera del músculo traqueal vamos a tener la adventicia. Fíjense ustedes que las glándulas que están en la submucosa también se meten entre las fibras de tejido muscular. Y esta imagen es para mostrarles a ustedes la adventicia, que es la capa más externa que está ubicada por fuera de los anillos traqueales y del músculo traqueal. ¿Para qué sirve? Para fijar a la tráquea a las estructuras contiguas en el cuello y el mediastino. ¿Y qué contiene? Vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan la pared traqueal, así como los vasos linfáticos mayores que la drenan. Veamos ahora el epitelio traqueal. El epitelio traqueal contiene muchos tipos de células. La más abundante de todas es la célula ciliada. Es una célula que va de la base a la superficie, una célula larga y que tiene muchos cilios. Cada célula tiene como 250 cilios. ¿Y para qué sirve? Forman parte de lo que se llama la barredora mucociliar, que sirve como un mecanismo protector muy importante para la eliminación de las pequeñas partículas inhaladas de los pulmones. Después tenemos las células caliciformes que secretan mucina, llamadas también células mucosas. Tienen el mismo aspecto que las células caliciformes intestinales. Están dispersas entre las células ciliadas y también se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Cuando acumulan gránulos de mucina en su citoplasma se identifican con mucha facilidad en los cortes incluso teñidos con hematoxilina y eosina. A diferencia de lo que ocurre con las células ciliadas, la cantidad de células mucosas aumenta cuando hay una irritación crónica de las vías aéreas. Después tenemos unas células que se llaman células en cepillo. Son células cilíndricas con microvellosidades romas en la superficie apical. En su superficie basal, esta célula establece un contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente, lo que llamamos sinapsis epitelio-dendrítica, por lo que se considera que estas células en cepillo son células receptoras. Después tenemos las células intermedias, que son células que están en estadios precursores hacia las células maduras. Luego tenemos las células basales, que son células madre y que se diferencian en todos los tipos de células que ya citamos. Estas células
tienden a ser muy prominentes. ¿Por qué? Porque sus núcleos forman una hilera muy cerca de la lámina basal. O sea, cuando veamos un epitelio, la mayoría de los núcleos que están cerca a la membrana basal, vamos a considerar que pertenecen a células basales. Y después tenemos unas células que se llaman células de gránulos pequeños. Son los equivalentes respiratorios de la clase general de células enteroendocrinas del intestino y sus derivados. Su presencia, ¿cómo la explicamos? La presencia se explica por el desarrollo de las vías respiratorias y los pulmones a partir de ¿qué? De una evaginación del intestino anterior primitivo. Estas células de gránulos pequeños suelen aparecer individualmente, o sea, separaditas en la tráquea y están dispersas en muy poca cantidad entre los otros grupos de células. Generalmente para verlas con el microscopio óptico no la vamos a ver, pero sí la vamos a ver con el microscopio óptico si la lámina está teñida con una impregnación argéntica, por ejemplo. Entonces la plata va a reaccionar con los gránulos y nosotros vamos a poder ver las células. Su núcleo está situado también muy cerca de la membrana basal, así como las células basales. Y el citoplasma es un poco más grande que el de las células basales. ¿Cuál es la característica de esta célula? Que con el microscopio electrónico se comprueba la presencia de muchos gránulos de centro denso limitados por membrana. En esos gránulos nosotros podemos encontrar serotonina, calcitonina, bombecina, catecolamina, etcétera, etcétera. Algunas veces estas células de gránulos pequeños se reúnen en pequeños grupos, en el epitelio por supuesto estamos hablando, y se asocian con fibras nerviosas para formar lo que se llama corpúsculos neuroepiteliales, que según se cree participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Acá nosotros tenemos una esquemita que nos muestra las células del epitelio traqueal, la caliciforme, la neuroendocrina, la célula basal, la célula de cepillo, la célula ciliada y su membrana basal. Las células que podemos ver muy fácilmente con una coloración de hematocilina y eosina son las células epiteliales ciliadas y las células basales que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Fíjense la membrana basal gruesa que habíamos hablado previamente. Y en la imagen de la derecha, aparte de las células basales y las células ciliadas, estamos viendo las células mucosas. Y acá tenemos una microscopía electrónica que nos está mostrando la presencia de células ciliadas, de células basales y de células caliciformes. Muy bien, vamos a ver ahora algo de los bronquios. La tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios principales, ¿verdad? Bronquios principales primarios, ¿ok? Y se designan también como bronquios fuente derecho e izquierdo. ¿Ok? Ese término lo vamos a usar. El bronquio derecho siempre es más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Al introducirse en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en los bronquios lobares, que son los bronquios secundarios. El pulmón derecho está dividido en dos lóbulos, mientras que el izquierdo lo está en tres. Por lo tanto, el bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobares y el izquierdo en dos ramas, una para cada lóbulo. Muy bien. Después, el pulmón izquierdo a su vez se vuelve a dividir en 8 segmentos broncopulmonares y el pulmón derecho en 10 de estos segmentos. Entonces, en el pulmón derecho los bronquios lobares van a dar origen a 10 bronquios segmentarios llamados también bronquios terciarios. Los bronquios lobares del pulmón izquierdo van a dar origen a 8 bronquios
segmentarios, llamados también bronquios terciarios. ¿Estamos? Y a partir de ahí vamos a tener los bronquios subsegmentarios. Al principio, los bronquios tienen la misma estructura histológica que la tráquea. En el sitio donde los bronquios entran en los pulmones, o sea, están rodeados de parénquima pulmonar para convertirse en bronquios intrapulmonares, la estructura de su pared cambia. Por ejemplo, los anillos de cartílago son reemplazados por placas cartilaginosas de forma irregular. Además, la segunda modificación que ocurre en la pared del bronquio intrapulmonar es la adición de músculo liso para formar una capa circunferencial completa. Dado que este músculo liso forma un estrato separado, o sea, una verdadera capa muscular, puede considerarse que la pared del bronquio tiene 5 capas, que citamos a continuación. La mucosa tiene un epitelio también respiratorio, pero de menor altura. Tiene una membrana basal más fina que la membrana basal de la tráquea y una lámina propia semejante a la de la tráquea, pero su cantidad va disminuyendo a medida que disminuye el diámetro del bronquio. Después tiene una capa muscular. Es una capa continua de músculo liso. En los bronquios menores, esta capa puede ser discontinua y más delgada. Después tiene una submucosa, que es un tejido conjuntivo laxo con glándulas, y también podemos encontrar en ella tejido adiposo. Después tenemos la capa cartilaginosa, que tiene placas de cartílago, ya no es un cartílago continuo como el de la tráquea. Y una adventicia, que es un tejido conjuntivo de densidad moderada. Acá tenemos un corte histológico de un bronquio. Fíjense ustedes, de adentro para afuera, la flecha verde me está señalando la mucosa, o sea, el epitelio que tapiza la mucosa, y es un epitelio respiratorio. Por debajo dijimos que tenía una lámina propia. Por fuera de la lámina propia estamos viendo el músculo. Por fuera del músculo estamos viendo la submucosa, donde hay glándulas seromucosas. Y por fuera tenemos las placas hialinas de cartílago. Este es un bronquio intrapulmonar y está rodeado de parénquima pulmonar, de alveolos. Esa zona de los alveolos está señalada con la flecha de color amarillo. Acá tenemos un corte histológico a menor aumento de un bronquio. Fíjense la luz del bronquio rodeado por su mucosa, y se notan perfectamente las placas de cartílago y también el músculo liso que rodea a la mucosa. Y a la derecha tenemos una microfotografía electrónica de barrido de la superficie luminal del bronquio, donde nosotros estamos viendo abundante cantidad de células ciliadas, y esas células que no tienen cilios, que están señaladas con la letra G, son células caliciformes. Acá tenemos un corte de un bronquio con sus constituyentes importantes para hacer el diagnóstico de bronquio. Tenemos la mucosa. Por debajo de la mucosa vemos la lámina propia. Después vemos el músculo está señalado con la flecha verde. Después tenemos la submucosa, donde las glándulas que se encuentran en ella están señaladas con la flecha azul. Y por último tenemos las placas de cartílago hialino, señaladas con la flecha de color amarillo. Acá tenemos dos imágenes con acercamiento de la pared del bronquio. En la imagen de la izquierda estamos hablando de la mucosa con su epitelio respiratorio, su membrana basal y su capa y su lámina propia de tejido conectivo laxo. Por fuera tenemos la capa muscular, se ven las fibras musculares lisas, y por fuera tenemos la submucosa. En la imagen de la derecha tenemos un acercamiento de la zona del cartílago, un cartílago hialino, y se observa perfectamente bien el pericondrio.
por fuera del pericondrio, tenemos un tejido conjuntivo correspondiente a la capa adventicia. Y vamos disminuyendo de tamaño en las vías aéreas para llegar a los bronquiolos. Como nos muestra nuestra imagen, tenemos la tráquea, los bronquios, después vienen los bronquiolos, el bronquiolo muscular y el bronquiolo respiratorio, las dos primeras dicotomizaciones que forman parte de la porción conductora. Y después tenemos el bronquiolo respiratorio con los conductos alveolares y los sacos alveolares que forman parte de la porción respiratoria. Los bronquiolos se dividen de mayor a menor en musculares, terminales y respiratorios. A la derecha tenemos un bronquiolo, nos damos cuenta que es un bronquiolo, ¿por qué? Porque su pared no tiene ni cartílago ni glándulas. Dos características fundamentales para hacer el diagnóstico de bronquiolo. Vamos a ver ahora las características de cada uno de ellos. Los bronquiolos son vías aéreas que miden 1 milímetro o menos. En su pared, como dijimos, no se hallan placas cartilaginosas ni glándulas. Su epitelio varía desde cilíndrico ciliado en los mayores a cúbico en los de menor tamaño. Todos los niveles pueden tener células ciliadas en mayor o menor cantidad. Las células caliciformes pueden encontrarse aún en los bronquiolos musculares. Después ya no vemos células caliciformes. Lo que sí encontramos en la línea bronquiolar son unas células llamadas células de Clara que enseguida vamos a ver qué características tienen. Además, ocasionalmente podemos observar células en cepillo y las llamadas de gránulos pequeños. Por debajo del epitelio, ¿qué hay? Una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y una capa circunferencial de músculo liso. Hay algunas definiciones que tenemos que conocer, como por ejemplo, ¿qué es un segmento broncopulmonar? Es un parénquima que está ventilado por un bronquio segmentario. ¿Qué es un lobulillo pulmonar? Es un parénquima ventilado por un bronquiolo muscular. ¿Qué es un acino pulmonar? Es un parénquima ventilado por un bronquiolo terminal. ¿Y qué es la unidad bronquiolar respiratoria? Es el parénquima pulmonar ventilado por un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, acá tenemos una imagen de bronquiolo respiratorio. Tiene una luz, fíjense, festoneada. Tiene un epitelio cilíndrico ciliado. Tiene una capa de músculo continuo y en su epitelio tiene, aparte de las células cilíndricas ciliadas, tienen células de Clara. También podemos encontrar alguna que otra célula caliciforme. ¿Cuál es la característica que lo define? La ausencia de glándulas y la ausencia de placas de cartílago. Este es el bronquiolo muscular. Acá tenemos un lindo esquema que nos muestra cuáles son las células que podemos encontrar en el epitelio de un bronquiolo muscular. En primer lugar, las células ciliadas, cilíndricas ciliadas. Después tenemos las células de Clara, que segrega un tipo de surfactante que enseguida vamos a mirar qué características tiene. Después tenemos las células de gránulos pequeños o células de Kulczynski, todas ellas por encima de una membrana basal. Acá tenemos una imagen histológica de un bronquiolo. Es un bronquiolo porque no tiene glándulas y no tiene placas cartilaginosas. Fíjense ustedes este aspecto festoneado de la luz, el epitelio cilíndrico y la capa de músculo que la rodea totalmente por debajo del epitelio. Acá tenemos otro corte de un bronquiolo muscular. Fíjense ustedes el aspecto festoneado de la luz, el epitelio cilíndrico y por fuera estamos viendo nítidamente la capa de músculo liso. Otra imagen de un bronquiolo muscular
con las características que ya estuvimos citando en las anteriores imágenes, como el festoneamiento de la luz y la evidente capa de músculo liso que rodea a todo el epitelio. Vamos disminuyendo de tamaño y llegamos al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal tiene una capa, fíjense ahí donde dice TV en nuestra imagen, ese es el bronquiolo terminal, fíjense en su pared. ¿Qué tenemos? Tenemos en primer lugar una luz que no está festoneada o está ligeramente festoneada, no como el bronquiolo muscular. Después tenemos una cubierta epitelial de tipo cúbico donde podemos ver algunas células ciliadas y hay células de clara. Además, podemos ver una gruesa capa muscular continua que en nuestra imagen está señalada con las letras SM y una flecha negra. A medida que vamos disminuyendo en el tamaño de los bronquiolos, las células de clara se van haciendo mucho más evidentes por su gran cantidad. Estas células no presentan cilios y son células secretoras de proteína que en su superficie tienen una forma de cúpula. Ellas tienen unos gránulos secretorios por donde se elimina una lipoproteína tensoactiva y otra proteína de secreción de la célula de clara. Acá nosotros tenemos a la derecha un esquema de lo que es la célula de clara, ¿verdad? Donde se ven las vesículas secretorias que están eliminando su contenido que tiene la proteína de célula de clara llamada también CC16. A la izquierda que tenemos una imagen histológica donde se ven las células de clara con un citoplasma bastante claro y sus evidentes vacuolas. Acá nosotros tenemos una microscopía electrónica de barrido de un bronquiolo terminal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una abundante cantidad de células de clara, son esas células que tienen una superficie lisa y que se ven perfectamente en el círculo. Y la flecha nos está mostrando una célula ciliada en medio de abundante cantidad de células de clara. Acá tenemos nosotros cortes de bronquiolos terminales con poco festoneamiento de la luz, un epitelio que puede ser en las primeras porciones algo alto, cilíndrico, pero que después se va volviendo cúbico. Acá ya no encontramos células caliciformes y las células de clara van en aumento. Acá tenemos otro bronquiolo terminal en medio de parénquima alveolar pulmonar. Fíjense, fíjense ustedes el epitelio que tiende a ser bajo y con abundante células de clara. Los bronquiolos respiratorios constituyen la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso y forman una zona de transición en el aparato respiratorio y participan tanto de la conducción del aire como del intercambio gaseoso. Tienen un diámetro reducido y están tapizados por un epitelio simple cúbico. El epitelio de los segmentos iniciales de estos bronquiolos respiratorios contiene algunas células ciliadas y células de clara. Y hacia atrás, hacia la parte más distal, predominan en gran cantidad las células de clara. Además, podemos encontrar algunas células en cepillo y células de gránulos pequeños. La pared de los bronquiolos respiratorios tienen perforaciones que comunican con los alveolos. Estas perforaciones estamos viendo en nuestras imágenes señaladas por las flechas de color verde. Y acá nosotros tenemos a la derecha un esquema. Fíjense en el esquema, donde me muestra cómo es la pared del bronquiolo terminal. No se asocia con alveolos
y su pared es continua y tiene un epitelio simple cuboidal con células de clara y ocasionales células ciliadas. En cambio, abajo estamos viendo el esquema de cómo es el bronquiolo respiratorio. Tiene una pared interrumpida y en esas interrupciones están los alveolos. Hay comunicación con los alveolos y tiene un epitelio cúbico con abundante cantidad de células de clara. Eso en cuanto a nuestro esquema. En cuanto a nuestra histología, a la izquierda estamos viendo arriba un bronquiolo terminal con la pared continua y abajo donde dice RB es un bronquiolo respiratorio. Fíjense que la pared es discontinua, tiene perforaciones que comunican con alveolos y esas zonas están marcadas con nuestras flechas verdes. ¿Qué tenemos acá? Otro corte similar al anterior donde vemos el bronquiolo terminal con una pared continua y después se transforma en bronquiolo respiratorio. Y fíjense las aberturas en la pared del bronquiolo respiratorio comunicando con alveolos. Estas aberturas están marcadas con las flechas verdes. Otra imagen similar que estamos viendo, un conducto en corte longitudinal. Este conducto, cuya luz está marcada por las estrellitas de color verde, es un bronquiolo respiratorio. Y las flechas de color verde me están mostrando la pared del bronquiolo respiratorio. Y fíjense que esa pared es discontinua y en las discontinuidades hay alveolos. En la parte más distal de estos bronquiolos respiratorios hay abundante cantidad de células claras. Fíjense ustedes las células de clara que se ven en la imagen de la izquierda a menor aumento y arriba un poco de células ciliadas. Y a la derecha a gran aumento las células de clara con esas proyecciones superficiales apicales tan características de estas células. Muy bien, de los bronquiolos respiratorios pasamos a los conductos alveolares. Los conductos alveolares son vías aéreas que no tienen una pared propia. Su pared está constituida totalmente por alveolos. Alveolos uno al lado de otro, alveolos abiertos, ¿verdad? Uno al lado de otro. Ahora, los tabiques alveolares, los tabiques que separan a los alvéolos entre sí, tienen una característica en el conducto alveolar. Tienen proyecciones, tienen unas estructuras que son como unas proyecciones cuyo centro es muscular y están tapizados por epitelio cúbico. En la imagen de la izquierda tenemos con la letra AD lo que se llama el conducto alveolar. Fíjense de qué está compuesto de alveolos, uno al lado de otro. Este es un esquema que nos muestra bien cómo es un conducto alveolar. Fíjense, arriba tenemos el bronquiolo respiratorio. Se dan cuenta con su epitelio, con su pared, con su epitelio, con su músculo abajo y con las aberturas que comunican con alveolos. De ese bronquiolo respiratorio nosotros pasamos al conducto alveolar. ¿Y qué tiene el conducto alveolar en su pared? Tiene solamente alveolos. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que llama la atención? En que los tabiques que están entre cada uno de los alvéolos tienen proyecciones, ¿verdad? Que tienen un centro muscular y están tapizados por epitelio cúbico. Una de esas proyecciones me está señalando la flecha de color verde. Acá tenemos una imagen a menor aumento que me muestra el conducto alveolar señalado por las flechas azules y que me muestran las flechas verdes. Me están mostrando esas proyecciones del tabique alveolar que tienen un centro muscular y un epitelio cúbico en la superficie. A mayor aumento estamos viendo el conducto alveolar y las flechas que me están señalando esas proyecciones del tabique alveolar que tienen un centro muscular y un epitelio cúbico en la superficie. Eso se va a ver mejor con un mayor aumento. Luego del conducto alveolar tenemos el saco alveolar. ¿Qué es el saco alveolar? Es un espacio, ¿verdad?
y que está rodeado por acúmulos de alveolos. Es lo que nos está mostrando nuestra imagen histológica. AS dice, eso es saco alveolar, hay una estrellita de color verde. Ese es el espacio correspondiente al saco alveolar. ¿Y qué reúne el saco alveolar? Varios alveolos, ¿ven? Los alveolos en nuestra imagen están marcados con la letra A. Y acá tenemos otro corte histológico que nos muestra un saco alveolar y las flechas verdes nos están mostrando algunos de los alveolos que se abren en el saco alveolar. Y ahora llegamos al componente más distal del sistema respiratorio, que son los alveolos. Los alveolos son espacios aéreos terminales del sistema respiratorio y imagínense la cantidad que tenemos, de 150 a 250 millones. Tienen una extensión de su superficie interna de 75 metros cuadrados. Los alveolos son los sitios donde ocurre el intercambio gaseoso. Cada alveolo es una cavidad poliédrica de paredes delgadas que mide unos 0,2 milímetros de diámetro y confluye en un saco alveolar como estuvimos viendo recién. Los alveolos están rodeados y separados unos de otros por una finísima capa de tejido conjuntivo que contiene capilares sanguíneos. Además, tienen fibras elásticas. Esta estructura se denomina tabique alveolar o pared septal y está tapizada por un epitelio alveolar que consta de células alveolares de tipo 1 y de tipo 2, células en cepillo y ocasionales células de clara. Además, en la luz de los alveolos encontramos macrófagos, los llamados macrófagos alveolares. Acá tenemos un corte de pulmón distal, donde se observan luces alveolares. Estas luces alveolares están señaladas con nuestras estrellitas de color naranja. Y estas luces están rodeadas y separadas por los tabiques alveolares. Esos tabiques, algunos de ellos están señalados con las flechas verdes. ¿Qué encontramos en los tabiques? ¿Qué dijimos? Que había un finísimo tejido conectivo, había fibras elásticas, capilares y están tapizados por células. Las células que podemos ver y que son más identificables en nuestros cortes de rutina son los neumonocitos de tipo 2, que son células como gordas, más grandes y que protruyen hacia la luz, y otras llamadas neumocitos tipo 1, cuyos núcleos son más aplanados. Además, que encontramos en la luz de los alveolos, encontramos los macrófagos alveolares. Muy bien, veamos algunas células del epitelio alveolar. Tenemos las células alveolares de tipo 1, que constituyen el 40% de las células que tapizan el alveolo. Son células que no se dividen, están unidas por células ocludentes y revisten el 95% de la superficie alveolar. Fíjense ustedes, en nuestra microscopía de la derecha se ve a menor y a mayor aumento el neumonocito de tipo 1, con un citoplasma acidofílico claro y un núcleo alargado bien oscuro. La siguiente célula del epitelio alveolar es la célula alveolar de tipo 2. Constituye el 60% de las células que tapizan la pared alveolar. Son células secretoras que tienen cuerpos laminares con una sustancia llamada surfactante. Estas células tipo 2 son las progenitoras de las células alveolares de tipo 1. A pesar de ser el tipo celular más frecuente, o sea, el de mayor cantidad en el tapizado alveolar, solo cubren el 5% de la superficie alveolar. Se presentan como células redondeadas que protruyen hacia la luz con un citoplasma acidofílico y un núcleo redondeado oscuro. En nuestras imágenes estamos viendo bien señaladas los neumonocitos de tipo 2. ¿Qué tienen los cuerpos laminares de las células alveolares de tipo 2? Tienen fosfolípidos,
tienen lípidos neutros y tienen proteínas. En nuestra imagen de la derecha, las flechas largas están señalando los neumonocitos tipo 2 y la punta de flecha me muestra un neumonocito de tipo 1. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de una célula alveolar de tipo 2. La célula alveolar de tipo 2 tiene una superficie en forma de cúpula donde se observan algunas pequeñas vellosidades cortas. Fíjense que las superficies laterales de la célula están cubiertas en grado variable por extensiones de las células alveolares tipo 1. Y estas extensiones de las células alveolares tipo 1 se unen a las células de tipo 2 a través de zónulas ocludentes. Ambas células están encima de una membrana o lámina basal. Además, esta célula muestra sus orgánulos y los gránulos secretorios que están marcados con la letra G. Acá tenemos a la izquierda un diagrama de una célula alveolar de tipo 2. Fíjense, esta célula es la que produce el surfactante, ¿verdad? Que es una mezcla de proteínas, fosfolípidos y lípidos neutros y que van a ser secretadas, o sea, producidas, mejor dicho, en el retículo endoplásmico rugoso a partir de precursores que hay en la sangre. Esos precursores son ácidos grasos, glucosa, colina y aminoácidos. Y luego van a ser puestos en los llamados cuerpos laminares. Es su sitio de almacenamiento para luego ser expulsados hacia el exterior y para cubrir la superficie externa de las células que revisten el epitelio alveolar. A la derecha, que tenemos una microfotografía electrónica donde se observan los cuerpos laminares. Uno de ellos está señalado con la flecha amarilla. El surfactante secretado por nuestra célula alveolar de tipo 2 reduce la tensión superficial en la interfaz aire-epitelio. El agente más decisivo para la estabilidad del espacio aéreo es un fosfolípido específico llamado dipalmitoilfosfatidilcolina o DPPC. Y es la causa de casi todas las propiedades reductoras de la tensión superficial que tiene el surfactante. La síntesis del surfactante ocurre después de la 35ª semana de gestación y es modulada por varias hormonas entre las cuales se encuentra el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. Sin la secreción adecuada del surfactante, los alveolos se van a colapsar con cada expiración. Aparte de eso, el surfactante participa en la eliminación de materiales extraños y además tiene unas proteínas del surfactante que ayudan a organizar la capa de esta sustancia y modulan las respuestas inmunitarias alveolares. Vamos a ver cada una de estas proteínas. Son 4. La proteína surfactante A, que es la proteína más abundante del surfactante y es la responsable de la homeostasis del surfactante, o sea que regula su síntesis y su secreción por las células alveolares de tipo 2. También modula las respuestas inmunitarias contra virus, bacterias y hongos. Después tenemos la proteína surfactante B, que es una proteína muy importante para la transformación del cuerpo laminar en la delgada película superficial del surfactante. Es una proteína organizadora del surfactante, muy decisiva porque tiene a su cargo la adsorción y la diseminación del surfactante sobre la superficie del epitelio alveolar. Luego tenemos la proteína surfactante C, que constituye solo el 1% de la masa total de la proteína surfactante. Ayuda a la orientación de la DPPC dentro del surfactante y el mantenimiento de la película delgada dentro de los alveolos.
Y por último tenemos la proteína surfactante D, es una proteína primaria que interviene en la defensa del huésped. Otra célula que solemos encontrar en la luz, generalmente, ¿verdad? En la luz de los alveolos es el macrófago. Se llama macrófago alveolar. ¿Para qué sirve esta célula? Para eliminar las partículas inhaladas en los espacios aéreos y eritrocitos de la sangre. Y para ir terminando nuestra clase vamos a ver algunos conceptos de lo que se constituye como la barrera hematogaseosa. Esta barrera, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el tabique alveolar y está formada por células y los productos celulares a través de los cuales tienen que difundirse los gases entre los compartimientos alveolar y capilar. Esta barrera tiene una parte delgada y una parte gruesa. La parte delgada, ahí tenemos una microscopía electrónica que nos está mostrando sus tres componentes. Yendo desde el alveolo para afuera, está constituida por la célula alveolar 1, las membranas basales del epitelio y del endotelio fusionadas y hacia afuera la célula endotelial. Sin embargo, la porción gruesa de la barrera está constituida de dentro para afuera con la célula alveolar tipo 1, la membrana basal del epitelio de la célula alveolar tipo 1, una escasa cantidad de tejido conjuntivo, después tenemos la membrana basal del endotelio y por último la célula endotelial. Y con esto concluimos la segunda clase del sistema respiratorio. Muchas gracias.